¿Qué ocurre en el mundo? Ahorita les voy a mostrar una gráfica igual para México. Esto se hizo para un estudio en Europa. En Europa el 85% de los accidentes son por factores humanos, y 5% son fallas técnicas, 5% son cuestiones de infraestructura y 5% se deben a condiciones climáticas. Y solamente 1.4% están relacionados con la carga o el peso del vehículo, es decir, aquellos accidentes que están relacionados al peso son la minoría. El porcentaje total de los accidentes en los que estuvieron involucrados, de acuerdo a nuestros números, es un poco menos de la mitad en el doblemente articulado. Hay menos víctimas fatales en los doblemente articulados, también son vehículos relativamente más lentos, y también baja el número de víctimas mortales. Sí hay muchos incidentes urbanos en donde están involucrados doblemente articulados porque son vehículos relativamente más torpes, entonces es muy común que se lleven un poste, o que se lleven infraestructura, o que se lleven algún cable en alguna maniobra o alguna vuelta. Pero normalmente estas maniobras ocurren a 1 kilómetro por hora, no son el tipo de accidentes que nos deberían dejar muertos. Ahora, aquí esto nos ayuda a poner la estadística en perspectiva, ¿no? Si comparamos al transporte de carga con otros vehículos, pues son mucho más peligrosos los vehículos ligeros, los vehículos de pasajeros, en términos actuariales, que los vehículos de carga, los vehículos pesados, ¿no? De hecho, un accidente en moto, casi en el 90% de los casos deja muertos, un accidente en automóvil, en el 45% de los casos deja muertos, en caso de los autobuses, un 30%. Es decir, yo creo que lo que tendríamos que estar haciendo en términos de regulación de carretera no solamente tiene que ver con la carga, tiene que ver con todos los vehículos que circulan por las autopistas de México, que circulan en las ciudades de México, que tiene que ver con controles de velocidad, tiene que ver con no solamente los transportistas de carga, tiene que ver con también transportistas automotores privados, gente que está transportándose en su coche. Hay muertos y lesionados en el 7% de los accidentes, 7,5% de los accidentes donde se desprende el remolque o donde se cae la carga, pero en los choques frontales, en el 76% hay muertos. Esto lo que te grita es que el transporte más pesado no debería estar circulando en vías de doble carril, que es donde tienes una mayor probabilidad de un choque frontal por los rebases. Entonces, ahí sí creo que tendríamos que tener un tránsito supervisado en ese tipo de carreteras. Si no hay posibilidad de un tránsito supervisado en este tipo de carreteras, realmente tendrías que construir la infraestructura de carga y descarga para que pudieras desmontar ahí, en donde empieza la vía de doble carril, y que pudieras tener un transporte más ligero que metiera las mercancías a los centros urbanos. ¿Cómo se regula el transporte de carga? En México sí hay una norma para condiciones del operario, también hay una norma para condiciones físico-mecánicas, además de la norma de pesos y dimensiones, pero todas estas normas se consideran de manera aislada, no hay una regulación integral en el tema de transportes. Y esto es un problema porque si estamos tratando de regular distintas partes del problema de transporte por pedacitos, probablemente no vamos a lograr ningún tipo de objetivo. De entrada tendríamos que estar especificando los objetivos. En la NOM 012 pues solamente estamos tomando en cuenta estándares de pesos. Creo que sí se tendría que pensar mucho más en, como ya dije, en el monitoreo de conductores, también en los estándares de condiciones físicas del vehículo. México es famoso por tener mucha infraestructura de transporte, muchos camiones en muy malas condiciones circulando en las carreteras, el famoso fenómeno de camiones de 25 o 30 años con muy poco mantenimiento en microempresas familiares donde hay solamente un camión. Ese es un modelo de negocio que habría que revisar. No hay ningún incentivo para que el propio operario de carga se autorregule, no hay flexibilidad para favorecer la innovación que nos permita tener menos accidentes, ni hay tampoco realmente una responsabilidad del regulador para monitorear y mejorar la infraestructura. Algunas de las cosas que hemos recibido de distintos órganos alrededor del transporte, por ejemplo,
nos han dicho es que pues hemos detectado camiones con más de 140 toneladas en carretera. Híjole, ¿y por qué no los han parado? ¿Por qué no le han quitado las placas a sus transportes? ¿Por qué no le han retirado la licencia al conductor? ¿Por qué no ha habido una sanción importante? ¿Por qué eso no hay una estadística? ¿Por qué eso no está en medio? Bueno, pues es que son solamente revisiones aleatorias que no tienen fines de castigo. Bueno, pues tendrías que tener este tipo de fines de castigo. Lo que ocurre en estas cosas es que cuando tienes una regulación por objetivo, pues el regulador hace su chamba y el transportista hace su chamba, ¿no? El transportista, ¿por qué? Pues bueno, pues porque elige qué tipo de inversiones tiene que hacer para cumplir con los objetivos, ajusta su estructura de costos para acomodar esa inversión y entonces responde a lo que le está pidiendo la sociedad, a lo que le está pidiendo el mercado. Ya no queremos que haya muertos en carretera. El caso del regulador, pues entonces se puede concentrar en hacer disponible la infraestructura adecuada para este tipo de transportes, a tener mejores mecanismos de control y a reducir el daño a la sociedad que puede generar el transporte de mercancías de carga con una regulación que no sea costosa, que no sea onerosa. No creemos que se debe castigar la inversión tecnológica en vehículos pesados. Le estamos dando las mismas condiciones de acceso a aquel transportista que hizo todas las inversiones en cosas como frenos de disco, frenos ABS, monitoreo para el cabeceo del conductor, GPS, cajas negras de a bordo, suspensión de aire. Le estamos dando exactamente el mismo trato al parte que trae un trailer de 1960 con exceso de peso. Los objetivos tienen que ser mucho más claros, ¿no? Tienen que tener indicadores de siniestralidad. A estos indicadores se les tiene que dar seguimiento de manera mucho más periódica. Aquí puse una lista de ejemplos de qué es un objetivo claro, ¿no? Reducir el número de accidentes es un objetivo claro. Llevar al mínimo o a cero el número de muertes es un objetivo claro. Tener una tarifa que compense adecuadamente el daño a la infraestructura por tipo de vehículo, eso es un objetivo claro. Tolerancia cero al exceso de velocidad es un objetivo claro. Minimizar los objetos tirados en la carretera, personas, animales que pueden causar accidentes, son muchas de las causas de accidentes. Ese es un objetivo claro. Muchos de los objetivos pueden ser contradictorios, pero sí tienes que definir qué es lo que quieres lograr y cómo vas a medir al final del año, al final del sexenio, al final de la vida de esta norma, si lograste el objetivo o no lo lograste. Y segundo, el Estado no es este leviatán todopoderoso de la novela de George Orwell de 1984, que revisaba a qué hora se levantaba la gente y a qué hora se dormía y a qué hora comía y cómo hacía las cosas. El Estado no puede verlo todo, entonces por eso tiene que ayudarse en los demás, tiene que ayudarse en los particulares para que las cosas funcionen. Lo más importante de todo, tiene que haber consecuencias derivadas de la regulación. La norma que no tiene consecuencias no muerde, ¿no? Si premiamos, y el premio puede ser un poquito de peso adicional al transportista que está invirtiendo en sus mejores sistemas de seguridad, que está cumpliendo con su monitoreo, que tiene seguros y contratos, que tiene una cadena de responsabilidad bien delimitada, pero a la vez estamos estableciendo una sanción elevada a quien no esté cumpliendo con los estándares mínimos, al final vamos a tener una flota de transporte mucho más segura, mucho más barata, mucho más competitiva. Un registro mucho más preciso de vehículos pesados, eso no lo tenemos en México y sí existe tanto en Estados Unidos como en Australia. El registro de compañías también mucho más preciso existe en los Estados Unidos. Una auditoría obligatoria en Estados Unidos existe para todos los transportes de carga, en Australia solamente para el road train, las configuraciones más pesadas. Un reporte de desempeño de seguridad, ahí es como el historial de cuál es la seguridad de la empresa, eso todo lo deberían publicar. Esto se lo deberían hacer saber a los clientes de cada una de las empresas transportistas cuál es el récord de seguridad de esa empresa. De la misma manera que conocemos el costo anualizado total de la tarjeta de crédito, pues deberíamos poder saber cómo le ha ido en seguridad a las distintas empresas. Entonces, en resumen, prohibir los doblemente articulados nos va a afectar en seguridad, nos va a afectar en inversión, nos va a afectar en costos, no va a reducir el número de accidentes y lo que estamos diciendo es que tendríamos que estar regulando de manera integral todo el tema de transporte, no solamente en pesos y